Buenos días. Bueno, el título de mi prédica de hoy es Tomando decisiones sabias. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones no acertadas, malas, que después con el tiempo tuvimos que arrepentirnos? Nos dimos cuenta que en el fondo estaban mal, ¿no? Aunque tratáramos de justificar la decisión que habíamos tomado, en el fondo sabíamos que no había sido la correcta, ¿no? Si no hubiera hablado de más, esa discusión no se hubiera dado. Si no me hubiera enojado de tal forma que lo hice, no hubiera dividido la familia, no hubiera enojado con mi amigo. Quizás si hubiera tenido en cuenta a Dios, no hubiera elegido esa pareja que tanto daño me hizo. Quizás si no hubiera actuado tan impulsivamente, no me hubiera endeudado como lo estoy. Quizás si hubiera puesto o hubiera tomado otras prioridades, no me hubiera metido en ese negocio que hasta el día de hoy sigo remándola y endeudándome. Entonces, qué importante es poder tomar decisiones sabias. Y lo bueno de todo esto es que en la palabra de Dios, la Biblia nos da herramientas para tomar esas buenas decisiones. ¿Cuántas veces tomamos decisiones impulsivamente sin pensarlas? Mientras que yo estoy hablando, seguramente les viene a la mente de ustedes situaciones que han tenido, ¿no?, que obraron impulsivamente y después se han arrepentido. A mí, por ejemplo, pensando en esto, le decía a Carlitos, a ver, ¿qué situación o qué decisión tomé impulsivamente sin tener en cuenta a Dios o sin ser sabia, ¿no? Y me venía hace años cuando éramos jóvenes, tenía a Luca chiquitito y habíamos vendido nuestro auto para comprar un terrenito. Así que eso bien, compramos el terreno, pero claro, yo estaba empecinada que quería tener un autito para moverme. Era como que... Así que nos había sobrado un poco de plata, entonces bueno, estábamos viendo y Carlitos me decía, bueno, esperemos un poquito, no, y nos ofrecieron uno, ese, dije yo, ese, ¿viste? Desesperada, compramos el autito y con el tiempo nos dimos cuenta que el motor estaba medio fundido, que la calefacción no le andaba, entonces en invierno se nos empañaban todos los vidrios de adentro con el hielo ahí que teníamos que andar sacándolo. Entonces, no apresurarnos a tomar decisiones, sino tener ciertas cosas en cuenta que ahora vamos a ir viendo. Otra cosa que podemos hacer es ser orgullosos, ¿no? Decir, no, esto es lo que corresponde, esto es lo que es justo, esto es lo que yo voy a decidir, y generalmente vemos en una forma parcial, como nosotros queremos ver, ¿no? Y por eso es tan importante ampliar un poco nuestra mente para ver qué otra forma o qué me dicen otros, ¿no?, de lo que estoy por decidir. Pero bueno, vamos a ir a la palabra. Voy a tomar un poquito. ¿Esta agua tomaste vos? Pero bueno. Bueno, primero, entonces, ¿cómo tomamos decisiones sabias? Sabiendo que lo que vamos a decidir va a traer consecuencias buenas o malas. Primer punto para tener en cuenta, tener temor de Dios. Proverbios 1:7. Tener temor de Dios. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la disciplina y la sabiduría. Entonces, dice que el temor de Dios es la base del conocimiento y que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué es tener temor de Dios? No es miedo. Miedo es sentir una sensación desagradable que me pone insegura y me lleva a escaparme, a huir de esa situación, ¿no? Se apodera de mí un miedo que puede ser real o imaginario, que me paraliza en ese momento y me lleva a escapar. Entonces no tenemos miedo de Dios, porque no tenemos miedo
y no nos queremos escapar de Él. Es todo lo contrario. El temor de Dios es totalmente lo contrario. Es el respeto, la admiración que le tenemos a Él. Darnos cuenta de tan grande que es Él y cuán chiquitos que somos nosotros, y el amor y la compasión y la misericordia que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando nos damos cuenta, el amor, tenemos temor de Él. Temor es el respeto, es la admiración, es someternos voluntariamente a lo que Él desea y poder hacer su voluntad. Es completa sumisión al Dios Todopoderoso. Eso es temor de Dios. Entonces, si tenemos temor de Dios, no voy a tomar una decisión que ya sé que lo va a poner triste o que no le va a agradar a Él. En Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Entonces, si yo le temo a Dios, si yo lo tengo en cuenta, si yo lo respeto, si yo reconozco quién es Él, Él me va a dar seguridad y me va a dar protección contra cualquier daño, dice su palabra. Entonces, no voy a decidir algo que esté en contra de su voluntad. Un ejemplo sencillo puede ser en cosas sencillas, ¿no? Uno, capaz que son grandes decisiones, pero también pequeñas decisiones. Por ejemplo, en el trabajo, cuando hay cosas que vos necesitas en tu casa y justo la tenés en el trabajo. Me la puedo llevar, total, todos se la llevan y la uso, pero en realidad eso corresponde. ¿Tengo temor de Dios, agarrarme algo que no es mío y llevármelo para mi casa? No corresponde. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de, en las pequeñas situaciones de la vida, tener temor de Él. La otra vez a mí me pasó en el hospital, que yo hago ecografías. Entonces, en el hospital hago ecografías y viene un enfermero y me trae a su familia para que le haga ecografía. Entonces le hice el pedido que tenía y me dice: quédate con las órdenes de la obra social. No, le digo, yo no me las voy a quedar porque no corresponde. Yo te lo hice en el hospital, que es gratuito, en todo caso el hospital se quedará con esas órdenes. No, pero quédatelas vos si vos me lo hiciste. No, en eso. Entonces, en pequeñas situaciones, ser íntegros, tener temor de Dios, ¿no? Por más que parezca una tontera, pero el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Entonces, primer punto, temor de Dios. Segundo punto, pedir sabiduría a Dios. Proverbios 2, hoy estamos con los proverbios. Proverbios 2, del 2 al 11. Miren lo que dice acá. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan en integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que les son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá salvo. Qué increíble, ¿no? Entonces, con la sabiduría que viene de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice que nos va a dar, si lo anhelamos, si lo buscamos, si realmente lo deseamos, Él nos va a guiar por el camino que nos corresponde, nos va a dar ese sentido común para decidir lo que está bien y lo que está mal, y nos dará entendimiento, dice que es un escudo que nos protegerá. ¿Cuántas bendiciones que vienen, pero reconociendo que necesitamos de Él, ¿no? En Santiago 1, 5 y 6 dice, miren esto:
Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Qué fuerte, ¿no? Esto, entonces, si queremos sabiduría, si anhelamos tomar decisiones sabias, pidámosela al Señor, pero realmente con un corazón entregado, no con un corazón dividido, dice, con una lealtad dividida entre Dios y el mundo, dice acá, ¿no? Esas personas, dice, que son inestables en todo lo que hacen, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Nuestra lealtad está dividida. Queremos quedar bien con Dios, pero queremos quedar también bien con los demás. Y a veces tomamos decisiones para quedar bien con nuestros amigos o con los compañeros de trabajo y hacemos cosas que en realidad sabemos que no están buenas o que nos llevan al desenfreno, ¿no? Entonces, pedir sabiduría a Dios, ser sabios. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos va a mostrar el camino que tenemos que andar. Otro puntito. Decisiones basadas en la palabra de Dios. Hay cosas que son sencillas. Si no está de acuerdo con la palabra, no corresponde, punto. Por más que le queramos dar vueltas y vueltas y vueltas, si no corresponde, si lo dice la palabra de Dios, ya está. Es fácil, pero tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Salmo 119, 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Este texto me encantó. La palabra nos da luz y hasta los simples podemos entender. O sea que no tenés que ser ningún culto, ningún intelectual. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo y hasta las personas simples podemos entenderla y ser guiados, y es una luz. En el Salmo 119, 143, ahí mismo, 143, dice: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Entonces, cuando estoy agobiada, cuando estoy bajo presión, cuando estoy bajo una situación que no sé cómo reaccionar, dice la palabra que en tus mandatos encuentro alegría. Entonces, volver a la palabra, ¿no? Y el 119, ahí también, ahí nomás, 119, 105, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, la palabra de Dios es una luz para nuestro andar, guía nuestro camino. El tema es que nosotros queramos eso, obedecernos, rendirnos, hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, primer puntito, temor de Dios. Segundo, pedir sabiduría a Dios. Tercero, decisiones basadas en la palabra de Dios. Cuarto, ordenar mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Primero Dios? ¿O tengo la lealtad, como leíamos recién, dividida entre el mundo y Dios? Dice Lucas 16, 13, dice que no podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y odiar a otro, algo así dice, ¿no? Entonces, no podemos, esto en el ejemplo que da Jesús dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Dios? ¿Las riquezas? Quizás en este tiempo es tu trabajo, quizás priorizás tu familia, quizás priorizás tu tiempo de recreación. Dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ordenar bien mis prioridades.
conocimos con Carlitos una pareja, que lo cuento acá porque nadie los conoce, una pareja de un matrimonio que estaban requete comprometidos en la iglesia, ¿no? Donde ellos servían. La cosa que a este muchacho le ofrecen un trabajo espectacular en el que él podía crecer laboralmente y económicamente en una isla era en el país de Chile, en una isla lejana. Entonces, este muchacho como que se deslumbró por esta oferta que tuvo de trabajo y le aconsejaron, mira, fíjate que ahí vas a estar solo con tu familia, que tenés 3 horas de barcaza para llegar al continente, o podés llegar o en barco o en avioneta, era la única forma de llegar a esa isla. Mirá que tenés chicos chiquititos, que si se enferman está medio complicado porque había solo una salita, o sea, como que trataron de hacerle ver que habían otras, no era solo lo bueno, lo único bueno era la oferta de trabajo, sino que había un montón de cosas que había que tener en cuenta, ¿no? Y este muchacho, bueno, al final se fue igual, ¿no? Quizás priorizó esa oferta de trabajo, se deslumbró con eso que le ofrecieron, que él podía crecer profesionalmente. En definitiva, con el tiempo se alejó del Señor, se alejó de la iglesia, le fue infiel a su señora en su trabajo y la familia terminó dividida completamente, ¿no? Y quedó solo, al final el resto de la familia se volvió a donde vivían y él quedó solo ahí, ¿no? Entonces, qué importante es tomar buenas decisiones, ¿no? Tener en cuenta a Dios, ser sabios, no dejarnos deslumbrar solo por la situación, ¿no? Y priorizar, ordenar mis prioridades. ¿Qué es lo primero en mi vida? Y dice la palabra que todo lo demás será añadido. O sea, si vos lo pones en primer lugar a Él, el resto va a ser añadido. Entonces, tenerlo en cuenta eso. Otro puntito, perseverancia, firmeza y confianza, ¿no? Si somos firmes, las situaciones y las circunstancias que se nos presentan no van a decidir por nosotros. Tantas personas débiles que no se animan a decidir y que al final las circunstancias o la situación en la que viven los llevan para un lado, los llevan para el otro, les cuesta mucho decidir. Entonces, firmeza, confianza y perseverancia en Dios, en su palabra, eso nos va a dar, como decíamos recién, como cantábamos recién, el Salmo 143:10, que es esa canción que cantábamos recién. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve adelante con pasos firmes. Entonces, pasos firmes en su voluntad, pasos firmes en Él, confianza en Él, perseverancia en Él. Cuando tomé la decisión que entendí que venía de Dios, cuando viene la tormenta, ¿qué tendemos a hacer? A dudar, a cuestionar, ¿será, no será? Y acordémonos de esta palabra, firmes, pasos firmes, perseverar y confiar. En Isaías 26, 3 y 4 dice, ¿tienen que lo tenía acá? Isaías 26, 3 y 4, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca eterna. Entonces, firmeza, pidámosle al Señor firmeza de carácter para tomar pasos firmes en Él. Y último puntito es saber pedir consejos. Proverbios 11:14. Dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. En la multitud de consejos está la sabiduría. Proverbios 3:7 dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Espera, el 7, perdón, acá. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, no te creas sabio en tu propia opinión. No seas tan orgulloso que pienses
que lo que vos pensás es lo correcto. Dice que la sabiduría está en la multitud de los consejos. Entonces, pedí consejos. Obviamente que uno también tiene que ser sabio en quien pide consejos, ¿no? Quizás puedes pedir consejos en personas que están maduras espiritualmente y no en personas que solo te digan lo que vos querés escuchar. Entonces, si vas a pedir consejos en tus amigos que solo te van a decir lo que vos querés escuchar, no sirve. Entonces, ¿qué me hace el pedir consejos? Me abre la mente, me abre la perspectiva, me da otras opciones que quizás yo no las había pensado, qué consecuencias puede traer esa decisión que voy a tomar. Entonces, ser sabios y pedir consejos. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, ¿esto que voy a decidir lo pone contento a Dios? O sea, es temor de Dios. ¿Le agrada? 2. ¿Qué consecuencias puede traer esta decisión? ¿Qué consecuencias me traerá? Sabiduría, pedir sabiduría a Dios para que nos muestre. 3. ¿Estás de acuerdo con la palabra? ¿O esta decisión que voy a tomar ya sé que no va? 4. ¿Me aleja de mi prioridad, que es Dios? ¿Puedo perseverar en mi fe? ¿O esto que voy a decidir me va a alejar de Dios y me va a llevar por otros caminos? ¿Qué costo implica el tomar esta decisión? ¿Vale la pena? Esas son como las preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no? Uno dice en grandes decisiones de la vida, pero en situaciones pequeñas que cada uno tenemos que vivir a diario, ¿no? Que el Espíritu Santo nos guíe, como cantábamos recién, con pasos firmes. Que nos guía, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, busquemos la sabiduría que proviene de Él. Prioricemos bien, acerquémonos a Él, abramos nuestra mente y pidamos consejo. Y sobre todo, perseverar, firmes, confiando en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén.